Muchísimas gracias por seguir con nosotros en estas semblanzas de las 15 entidades en donde habrá cambio de gobernador el próximo 6 de junio, de acuerdo con las votaciones, obviamente, y de quienes resulten triunfadores. Gracias también por seguirnos en nuestro canal en YouTube, MXN Televisión, y en las redes sociales en esta presentación de Fuego Cruzado. Y bien, pues culminamos con el estado de Zacatecas. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que mientras que para uno de los mejores gobernadores de ese estado, para don José Guadalupe Cervantes Corona, lo importante, lo primordial, la razón de su lucha para llegar a la gubernatura estaba basada en rescatar a Zacatecas del olvido y ubicarla en renglones de importancia en la geografía nacional. En el presente todo ha cambiado porque lo importante es tener el poder en una plaza en la cual uno de los hermanos de los participantes en la contienda la quiere como trofeo para poder disputar la presidencia de la República. Zacatecas dejó de ser un pueblo fantasma a la llegada de Cervantes Corona, pues se dio entonces la industrialización y un rescate de todo el patrimonio histórico, de sus museos, de sus zonas arqueológicas. Se recuperó ese pasado glorioso de los zacatecanos. Los caminos de terracería se convirtieron en carreteras, pero bueno, pues se fue don José Guadalupe, vino el cambio de gobernador, vinieron otras ambiciones, después llegó la izquierda con ese pensamiento equivocado de lo que es la izquierda democrática, y se dieron muchos pasos hacia atrás que volvieron a dejar a municipios y a comunidades vacías. De nueva cuenta aparecieron los pueblos fantasma, los habitados solamente por ancianos, por mujeres y por niños, porque la fuerza laboral joven, esa se tuvo que retirar en busca de la sobrevivencia. Déjeme decirle que las diversas tribus chichimecas que habitaban en el territorio zacatecano fueron los cascanes, los guachichiles, guamares, irritilas, huicholes, tecueces, teules, tepehuanes, coras y zacatecas. Esta última tribu fue una de las más importantes y de ella derivó el nombre de la capital y del estado. Los cascanes ocuparon gran parte de lo que hoy es Jalisco y Zacatecas. En el siglo XVI, los españoles llamaron la Gran Chichimeca al norte de la Mesa Central de México, el territorio que nunca fue conquistado por los mexicas. Esto ahora es compuesto por los estados de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Coahuila y Zacatecas. Los mexicas llamaron con el etnónimo chichimeca a los pobladores de esta gran región, aunque fueran de distintas civilizaciones, lenguajes o tribus. Se reportó que en lo que ahora es el estado zacatecano habitaban 4 etnias primigenias: los cascanes, los guachichiles, los tepehuanes y los zacatecos, siendo de estos últimos, como le refería hace un momento, pues el nombre de la entidad. La mayoría de los pobladores eran nómadas, dedicados a la caza, con pocos asentamientos humanos permanentes. El territorio sureño del estado estuvo bajo la influencia mesoamericana, mientras que la mayor parte del estado formaba parte de la región denominada Aridoamérica. En 1531, Pedro Almíndez Chirino, junto con sus tropas, llegaron de lo que ahora es el noreste de Jalisco, guiados por Jiconaque, cacique zacatecano cuya tierra se encontraba en la actual Lagos de Moreno. Jiconaque los llevó a lo que se llamaba el pueblo grande de los zacatecos o Tlacuitlapan, donde Chirino no pudo encontrar riquezas considerables, solo describió encontrar en la cima de un cerro con crestón, es decir, en La Bufa, una aldea indígena cuyas casas eran circulares con techo de paja y de hierba. Se supone que la fundación ocurrió el 8 de septiembre de 1546, fecha aproximada en la que de Tolosa exploraba el cerro de la Bufa. Zacatecas llegó a formar parte de Nueva Galicia, el nombre que se le dio a un territorio del virreinato de la Nueva España.
Debido a su riqueza mineral y los fuertes ingresos a la colonia española, en 1585 Minas de los Zacatecas recibió el título de muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas y su correspondiente escudo, pues por parte del rey Felipe II. En Zacatecas, como en la mayor parte de México, se suscitaron levantamientos y batallas con el fin de independizarse de España. Uno de ellos fue la toma de Zacatecas en 1811. Cuando se conoció captura de los comandantes insurgentes en Ecatita de Bajan, López Rayón huyó de Coahuila el 26 de marzo, dirigiéndose a Zacatecas, siendo este seguido por la jefatura realista en manos de José Manuel Ochoa, con el que libró la batalla del puerto de Piñones, derrotando a Ochoa y obteniendo armamento. Luego de varios combates, el 15 de abril López Rayón tomó Zacatecas. Ahí fundió artillería, fabricó pólvora y dio uniforme a sus tropas. El coronel don Manuel Oribe y Novales fue el último intendente de la provincia de Zacatecas, estando en el poder hasta el 18 de octubre de 1823, fecha en la que la Diputación Provincial declaró el Estado libre y federado de Zacatecas, nombrándose un nuevo cuerpo legislativo que nombró el primer gobernador interino y provisional, que fue el coronel Juan Peredo, quien tomó posesión el mismo 18 de octubre de 1823. Durante la Guerra de Reforma, Zacatecas se convirtió en campo de batalla entre liberales y conservadores. En 1859, Jesús González Ortega puso fin a los ideales conservadores del Estado cuando decretó una ley en contra de ello. Una de las batallas más importantes de la Revolución ocurrió en la ciudad de Zacatecas el 23 de junio de 1914 y se le conoce como la toma de Zacatecas. En esta batalla, Francisco Villa, asistido por Felipe Ángeles y Pánfilo Natera y sus dorados, tomaron control de la ciudad de Zacatecas, asegurando la seguridad financiera de la Revolución. En honor a Pancho Villa se erigió una estatua en el Cerro de la Bufa y el Estadio Olímpico de la capital recibió su nombre. No obstante, la economía estatal sufrió las consecuencias de estos hechos durante décadas. Hubo una acentuada recesión económica. En esta entidad se encuentran una gran cantidad de monumentos reconocidos internacionalmente por su estilo barroco, gótico, churrigueresco y colonial. La conquista religiosa fue llevada a cabo prioritariamente por la Orden Franciscana, los que fundaron el hospicio en 1558. En el 67 tenían ya un gran convento y en 1603 se creó la Custodia de Provincia de Zacatecas. Posteriormente llegaron los agustinos, dominicos y jesuitas, quienes no solo evangelizaron a los indígenas, sino coadyuvaron a volverlos sedentarios, por lo que alrededor de sus capillas y conventos se fueron fundando poblaciones que, en la actualidad, son ciudades muy populosas. También el acueducto, el cubo, hacía llegar el vital líquido a todas esas comunidades. En las construcciones religiosas se destacan la Catedral, la Basílica de Zacatecas, el exconvento de San Francisco, el Templo de Fátima, el de Santo Domingo, el extemplo de San Agustín y el Santuario de Plateros, entre otros. Zacatecas cuenta con un gran número de museos, la mayoría ubicados en la capital de la entidad con el mismo nombre. Tiene grandes acervos artísticos y con diversidad temática. Dichas colecciones son exhibidas en espacios históricos y artísticos, en exconventos, en extemplos, en edificios coloniales, señoriales, en residencias, en exreclusorios, en centros de enseñanza modernos, en otros recintos que para tal efecto fueron acondicionados, pues adecuándolos para poder llevar a cabo este tipo de exposiciones. Entre los museos del Estado se encuentran el Rafael Coronel, donde se exhiben interesantes colecciones de arte popular mexicano, las cuales están encabezadas por la denominada El Rostro de México y que está integrada por más de 10,000 máscaras mexicanas. Diversas culturas
incluyendo obras del propio artista y de otros como Pablo Picasso, como Salvador Dalí. El Museo Zacatecano de Cultura, que se llama La Toma de Zacatecas, el Museo Franciscano Goitia, el Museo Mina El Edén, el Museo de Arte Religioso, que está ubicado en la ciudad de Guadalupe, y en donde se encuentra una de las colecciones de pintura virreinal más importantes de México, así como el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Y bueno, también tenemos otros museos, le decía yo, como el Pedro Coronel, en donde, bueno, pues se encuentra una colección de arte universal con más de 1,300 piezas dedicadas a la ganadería. Pero es más, todo esto que le acabo de relatar llevó a que en diciembre de 1993 la UNESCO dio al Centro Histórico de la ciudad de Zacatecas el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. No obstante, el centro de la ciudad fue incluido nuevamente en la lista de patrimonio en la categoría de itinerarios culturales al Camino Real de Tierra Adentro el 1 de agosto de 2010. Me acompaña por favor a un corte, enseguida regreso. Los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, las cosas que queremos, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Y bien, continuando con Zacatecas, inicia la etapa de gobiernos emanados del PRI en 1928 con Leobardo Ruiz a la cabeza. De 1940 a 44, fíjese usted que Zacatecas vive prácticamente en la ingobernabilidad al presentarse 35 periodos hasta de meses, de un mes, de 2 meses, dentro de la gobernatura, en los cuales salen y entran gobernadores que inclusive salen y regresan 2 meses después y vuelven a salir y vuelven a regresar. 35 cambios. Bueno, pues es ya a partir de 1944 y hasta 1998 que el PRI logra estabilizar la gobernabilidad estatal. El poder se entrega al PRD con la llegada el 12 de septiembre de 1998 de Ricardo Monreal Ávila, expriista afiliado al de la Revolución Democrática, al serle negada la candidatura por el tricolor. Es ahí, se preguntan, cuando empieza una interpretación de la izquierda que no es la exacta. Es una interrogante, porque luego le sigue Amalia García, a quien se le denominaba de izquierda pura o de pura izquierda, y al final pues solamente le quedó lo pura contra interrogantes. Sin embargo, ejerce doña Amalia tan mal gobierno que no le cuesta ningún trabajo al PRI recuperar el poder estatal, el cual, bueno, pues mantiene hasta el presente Alejandro Tello Cristerna. Ahora déjeme decirle quiénes se presentan a la gobernatura. Son 8 candidatos, 5 mujeres y 3 hombres. Empezaríamos con Ana María Romo Fonseca, de Movimiento Ciudadano. Ella tiene 56 años, nació en la ciudad de Aguascalientes, es licenciada en Contabilidad y Administración Pública. Además, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también en la de Durango. Se ha desempeñado como maestra en Administración Pública y de Empresas, en Impuestos, en Derecho Electoral y Auditoría Gubernamental por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Militó desde 1988 en el PRI. En 1991 presidió el comité de campaña de Arturo Romo, quien gobernaría Zacatecas del 92 al 98.
Durante dicho mandato fue secretaria de Finanzas y titular de la Contraloría General de la entidad. La candidata mesista fue candidata también ya en 2004 y 2007 a una diputación local y federal, respectivamente, mientras que ya en 2009 fue secretaria técnica del Consejo Político del PRI. Fue diputada federal de la 60 legislatura por el Distrito 1, pero ahí ya fue por el Partido Verde Ecologista de México. También se desempeñó como rectora de la Universidad Tecnológica Zacatecana, cargo que ocupó hasta el 2018, cuando fungió durante un año como directora de Educación Superior de la entidad bajo el mandato del actual gobernador priista Alejandro Tello Cristerna. Seguiríamos con Claudia Anaya Mota, quien va por la coalición Va por Zacatecas, conformada por la alianza PRI-PAN-PRD. Se registró el 8 de marzo ante el Instituto Electoral del Estado. También es de militancia priista y obtuvo una licenciatura en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como una maestría en Población, Desarrollo y Política Pública por la Universidad Zacatecana. Asimismo, cuenta con 3 diplomados en Género y Políticas Públicas y Perspectiva de Género, dirigido a municipios, y en Estudios de Población y Políticas Públicas, además de Derecho a la No Discriminación. Y bueno, pues llega el turno al clan Monreal Ávila. Ahora es David Monreal Ávila quien va como aspirante a la candidatura, postulado por Juntos Haremos Historia. Así se llama la coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. David Monreal, además de coordinar y operar otras campañas electorales, entre las que destacan la de su hermano, la de don Ricardo Monreal, actual senador y presidente de la Junta de la Jucopo, de la Junta Política de la Cámara de Senadores, ¿verdad? En su momento, pues don David fue el que operó esta campaña para que su hermano, recién salido del PRI, le repito, pues renunció porque el PRI no lo hizo candidato. Y entonces, pues el PRD lo jaló y llegó a la gubernatura. Bien, pues don David le coordinó la campaña a él y a Amalia Hernández, su sucesora. Y bueno, pues sabido es, ambos ganaron la elección, llegaron a la gubernatura y por lo tanto pues David pasó por varios cargos públicos hasta que en 2007 fungió como presidente del municipio de Fresnillo. En 2010 se lanzó por primera vez a la gubernatura del estado de la mano del Partido del Trabajo y no tuvo éxito. Ahora se dice que lo tendrá, aunque ha pesado mucho en el ánimo de los zacatecanos el que regalara reses enfermas, entre otras situaciones que le han sido adversas, como la de permanecer mucho tiempo en la capital y dejarse ver en los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México. Sigue Fernanda Salomé Pereira Trejo. A ella la postuló Redes Sociales Progresistas y se ha convertido en la primera mujer transgénero en postularse a una gubernatura. Pereira Trejo, de 34 años, estudió Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial por la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. Le sigue Flavio Campos Miramontes, es candidato del partido local Paz para Desarrollar Zacatecas. Campos Miramontes es ingeniero químico y además cuenta con una maestría en ciencias, se ha dedicado a ser profesor de universidad y posgrado y como parte de su experiencia política fue diputado de representación proporcional de Zacatecas entre 1986 y 89 por el Partido Socialista Unificado de México, por el PSUM, por lo que esta candidatura representa, dicen pues tanto los del Partido Paz para Desarrollar Zacatecas como él mismo, uno de los regresos más significativos a ese ámbito. Está Guadalupe Medina Padilla, es abanderada del partido Encuentro Solidario.
Ella es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas. En 2013 fue diputada local por el PAN, tiempo en el que presidió la Comisión de Salud. En el ámbito público, la candidata pesista se ha desempeñado como delegada federal del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad del FONAES. Esto lo hizo del 2001 al 2007. Y también estuvo en la Secretaría de Economía y en la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer bajo la bandera de Acción Nacional. Miriam García Zamora es abanderada de Fuerza por México, es originaria de Río Grande, Zacatecas, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Zacatecana y es, junto con Anaya Mota, una de las pocas personas con discapacidad que han participado en alguna elección en México. García Zamora ha sido docente del Instituto Tecnológico de Fresnillo y de la propia Universidad, pero de Durango. Javier Valadez Becerra también abandera un partido local, el Partido del Pueblo. En su experiencia política, Valadez Becerra aspiró en el proceso electoral de 2015 a una diputación federal por el Distrito 3 de Zacatecas para contender. Bueno, pues estaba la bandera del PRI a su disposición. En el 2018 fue parte de la fundación del partido local que hoy lo lleva a buscar la gubernatura zacatecana. Dicha plataforma fue registrada ante el Instituto Electoral Estatal en el mismo periodo que el otro partido, que el Partido Paz, para desarrollar Zacatecas, el partido que ha lanzado a Flavio Campos como su candidato. Se dice en esa entidad que bueno, que ambos partidos nacen con una bendición y con un propósito. Y el propósito es dividir el voto para que don David pueda suceder a su hermano en la gubernatura, pero habrá que tener cuidado porque la familia Monreal es de muchos hermanos y no les vaya a dar a todos por querer ser gobernadores, porque les va a dar pues por lo menos para 50 años. Gracias, muchísimas gracias por su atención a estos programas en los que, bueno, de alguna manera también nos permiten a algunos conocer México, a otros ya habíamos tenido experiencia en la visita de estos lugares, recrearnos y recordar. Gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta el próximo Fuego Cruzado.